Esta parte de evaluación de soluciones es la parte de costo estimado, beneficio estimado, el análisis costo-beneficio y algunas otras medidas de financieras. A ver si lo están viendo. Sí. Y algunas otras, es que no me lo pone en verde, qué raro. Y sí, ya está. Y algunas otras medidas que pueden ser útiles a la hora de evaluar soluciones. Bien, entonces, la primera sería el costo estimado. ¿Y qué es esto? Es básicamente estimar cuánto costaría el proyecto. Es como estimar costos, estimados de cuánto nos costaría hacer ese proyecto. Y básicamente sirve para, es cuánto necesito para poder hacer este proyecto. Sirve para darle al quien vaya a poner el dinero, ya sea el cliente, el patrocinador o quien está encargado de eso, para quien vayamos a hacer el proyecto, tener una idea de cuánto costaría hacerlo. Hay que hacerlo esto de la menor manera posible, porque pues evidentemente si se nos van algunos costos, pues podríamos estar ya sea sobreestimando o subestimando el proyecto. El costo del proyecto y pues eso no es tan bueno, ¿sí? Está compuesto de dos elementos. Uno serían los costos directos y otros serían los costos indirectos. ¿De acuerdo? Creo que esta es la única que alcancé a darle diseño. Bien, los costos directos son, por ejemplo, los sueldos que vamos a pagar, los materiales, licencias, equipos, todo eso, los viajes, viáticos que necesitamos, contratos de servicios, consultorías, capacitaciones, ese tipo de cosas. Básicamente son los costos que están directamente relacionados con la ejecución del proyecto. ¿Ok? Entonces, básicamente son, ¿para qué necesito? Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo un pastel, pues básicamente serían los ingredientes y el gas, ¿no? Y también, pues necesitarían ver cuánto les cuesta el molde, cuánto les cuesta ese tipo de cosas, el tiempo que le van a poner, etcétera, ¿sí? Todo eso son los costos directos que están directamente relacionados con la ejecución de un proyecto o la producción de un bien o proveer un servicio. Por eso se llaman costos directos. ¿Ok? Y luego están los costos indirectos que también deberíamos considerar. Y estos son costos que no son directamente relacionados con la producción del bien o el servicio o el proyecto que estamos ejecutando. Y básicamente se identifican como los costos que tiene una empresa, un proyecto, nada más durante el ejercicio del proyecto, ¿no? Derivados de la actividad. Por ejemplo, están también los costos de administración, los costos financieros y los costos comerciales. Por ejemplo, ¿cuánto les cuesta el dinero que van a usar para hacer el proyecto? Ese sería un costo financiero, que es un costo indirecto. O, por ejemplo, mantener una empresa tiene cierto costo, ¿no? Que no tiene que ver exactamente con la ejecución del proyecto, pero eventualmente, si ustedes deciden hacerlo, pues está relacionado. Estos son un poco más difíciles de cuantificar, pues no están relacionados directamente con el proyecto o con una producción o con proveer un servicio. Pero también es importante que estén considerados para poder tener una idea de cuánto cuesta en realidad hacer un proyecto, ¿sí? Entonces, además, por ejemplo, cuánto tiempo le están invirtiendo y que están dejando de ganar en otro lado, o los gastos de administraciones. Son las empresas tienen
un cuerpo administrativo y ese, aunque no esté directamente involucrado en el proyecto, pues también cuesta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Con los costos que tiene una empresa se refiere a los servicios? ¿Podría ser más específico, Roberto? Ajá, estilo luz, teléfono, no sé, Exacto, esos gastos. papelería. Ujú. Esos gastos, así es. También te digo, ese es limpieza del lugar, renta del local donde en realidad te tienes que poner. O sea, son gastos que derivan de la operación de una empresa y que no son directamente atribuibles al proyecto. ¿De acuerdo? Bien, entonces estos gastos de todas maneras, cuando sí el proyecto es aprobado, ¿no? En la fase de anteproyecto se tienen que definir de nuevo y mucho más preciso. ¿Qué se hace generalmente cuando ustedes están haciendo un proyecto? Generalmente, no sé, ¿ustedes lo han visto? ¿Alguien ha visto cómo se presupuestan estos costos indirectos a veces? Sí, ¿Cómo lo hacen, Abraham? mejor hubiera dicho que no. Ajá. O bueno, no. Bueno, a lo Cuéntanos qué que... has visto. A ver, me repite otra vez la pregunta, es que me... ¿Cómo estiman? O sea, esta es la parte más difícil de cuantificar, Ajá, ¿cierto? Entonces, generalmente, ¿qué hacen? ¿Qué se hace? para sacar los costos indirectos. Exacto. Ah, Pues luego yo también he visto que luego ponen un porcentaje del costo directo. Exacto. Exacto, Javier. ¿Y más o menos qué porcentaje? ¿Lo has visto? Bueno, eso ya como que me suena como un 30% o algo así, pero la verdad no Algunas, estoy sí, seguro. depende mucho del tamaño de la empresa y el tamaño del proyecto. Pero eso es lo que se hace. Básicamente le ponen un porcentaje de, mira, yo no tengo mucha idea, porque pues es lo más difícil de considerar. Entonces, sobre el costo directo se le suma un porcentaje de eso y eso se considera los costos indirectos. Exacto. Y está, no sé, cuando eres una super mega empresa, está alrededor del 6%. Y cuando eres más pequeño, cuando eres una consultoría más pequeña, está alrededor del 30%. Pero sí, eso es lo que se hace. ¿Ok? Entonces está del 6 al 30% sobre costos directos. Exacto, eso se hace. Así es, Omar. ¿Qué porcentajes has visto tú? 20, sí. Exacto, más o menos. Está como en ese rango. Depende mucho del tipo de proyecto. Depende del colmillo sí, depende del colmillo también del planeador. Depende de muchas cosas, ¿no? Si eres ICA, creo que está alrededor del 6. Nada más que, pues, está pesado. Exacto, sí, porque también hay veces que tienes que terminas poniendo, ¿no? También hay gente que dice, bueno, no ganaremos mucho, pero el chiste es ir haciendo currículum. Sí, depende mucho, pero básicamente sí, se incluye un porcentaje. Exactamente. Muy bien, entonces vamos adelante. Entonces necesitamos considerar todos esos costos para tener un costo estimado. ¿Y por qué necesitamos eso? Pues bueno, también necesitamos calcular un beneficio estimado. Bien, entonces, además de saber, tener una idea de cómo cuánto nos va a costar todo el showcito, necesitamos saber pues qué beneficio vamos a proveer, ¿no? Entonces necesitamos identificar cuáles son los beneficios. ¿Qué pasa con algunas obras de infraestructura que el beneficio es difícil de considerar, ¿no? O hay veces que, Entonces, sí, Roberto, el beneficio lo está tomando como, bueno, lo dice como si fuera la utilidad. sí, a veces lo que pasa es que no siempre es utilidad. O sea, los ¿O cuál es la beneficios son diferencia? utilidades, por supuesto, Ujú. cuando las puedes cuantificar, pero a veces también se refleja en otro tipo de beneficios.
como pueden ser, vivo mejor, llego más rápido, soy más productivo, ¿sí? O sea, Sí, una utilidad es un beneficio, así pero no es. siempre un beneficio es una utilidad. Así es. O sea, por Ok, ok. ejemplo, en nuestro proyecto de Cuemanco, que ya pasé. De hecho, si alguien pasa por ahí ahorita, es el infierno. Dirección hacia Iztapalapa, desde el sur de la ciudad. Viene uno con 4 carriles y de pronto se reduce a 1 porque están haciendo obras. Sí, parece ser que lo que van a hacer es como hacer elevado el paso de para que se incorporen todos los que están por prolongación División del Norte, o sea, todos por los que salen por la UAM, para que puedan incorporarse a través de un paso elevado hacia periférico. Creo que eso es lo que están haciendo. No estoy muy segura, no conozco el proyecto final, pero con lo que vi, parece que están haciendo eso. En fin. Entonces, hay beneficios que pues no son tan cuantificables. También hay obras que vamos a hacer como constructores de infraestructura que no tienen que lo que buscan es un beneficio social. O sea, no buscas sacar dinero, sino que buscas que la gente tenga una mejora en la calidad de vida y eso es un poco difícil de cuantificar de manera económica. ¿Ok? Pero bueno, tenemos que considerar todos esos beneficios porque evidentemente lo que necesitamos es compararlos con los costos. ¿Ok? Entonces, si el proyecto se implementa de manera exitosa, pues tendríamos ciertos beneficios. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Si hacemos un proyecto que no tiene beneficios, pues tal vez no tiene chiste que lo hagamos, ¿no? Tal vez nomás estamos gastando recursos y nuestro tiempo y nuestro ingenio. Entonces, bueno, hay algunos pasos que se pueden hacer para identificar. Primero, pues sería toda la parte que sí podemos considerar como utilidades, ¿no? O como dinero que va a fluir. Entonces, por ejemplo, cuántas utilidades van a tener los productos y servicios, ¿no? O si es para una empresa, por ejemplo, cómo van a aumentar los dividendos para los inversionistas o cómo van a disminuir los costos de producción, que básicamente eso implica mayores ganancias o mayor productividad, etcétera. Entonces hacemos una lista de lo que sí podemos medir fácilmente en términos de dinero. ¿Ok? El siguiente paso sería generar una lista de beneficios que no podemos medir en términos de dinero. Por ejemplo, está la disminución de tiempo de producción, más confiabilidad, más clientes, más participación de mercado, clientes más satisfechos, mejor reputación. En el caso de nuestro ejemplo, pues queríamos también disminución de índices de delincuencia, ¿se acuerdan? O sea, queríamos como agilizar el paso y también queríamos menores índices de delincuencia. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, hacemos una lista de lo económico, una lista de lo, digamos, observable. Tal vez no. Y luego asignamos valores monetarios a los que pusimos en el paso 2 y lo sumamos todo y tendríamos así como un beneficio estimado en términos monetarios. ¿De acuerdo? Y sí tendríamos como una medida económica, aunque estuviera compuesta por una parte 100% económica y una parte que más bien la tradujimos, ¿no? Hacia dinero para conocer el beneficio estimado de un proyecto. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profesora. Sí, ojalá que sí. Gracias. Bien. Y luego lo que sigue, sí, Omar, sí. Lo que sigue, pues, es hacer el análisis costo-beneficio. Bien, entonces básicamente lo que necesitamos hacer es comparar costos, no todos estos costos, con
el beneficio que va a dar el proyecto. Entonces, básicamente lo que necesitamos, o sea, ¿cuáles son los proyectos que vamos a querer? Pues aquellos proyectos donde el beneficio sea mayor que el costo. Así de sencillo. ¿Ok? Si tenemos más beneficios que costos, el proyecto es atractivo. Si los beneficios son muchos menores que el costo, entonces probablemente el proyecto no es atractivo y tenemos que descartarlo. ¿Sí? O sea, lo que estaríamos planeando hacer, pues no es lo más adecuado y necesitamos descartarlo totalmente. ¿De acuerdo? Esto es relativamente, pues, sencillo, ¿no? Es evidente. Sentido ¿Ok? común, ¿no? Es sentido común, sí. Por eso a veces necesitamos también involucrar esta parte. O habría un caso en el que se elegiría la opción o la decisión de menor beneficio y mayor costo. No creo, porque básicamente el reto es que los beneficios, aunque no sean cuantificables, o sea, aunque no sea tal vez un beneficio monetario, puedas cuantificar un beneficio de bienestar social y que también te dé un balance positivo. ¿Sí? Es que todo debe de ser positivo, ¿no? Exacto, o sea, si no es Si como, no, ¿cómo va a subsistir tu empresa? No, no como, necesariamente tiene que ser todo positivo. tú, No, pues no lo es. De hecho, en un mundo ideal debería de ser, sí, pero pero no, no no lo lo es. es. ¿Cómo cuál, Luis? ¿Tienes algún caso que no haya sido así? ¿Conoces alguno? En donde el beneficio haya sido menor que los costos, ¿o cómo? Sí, Em, pues yo en alguna empresa en la que estuve, sí, elegían, bueno, yo vi un cierto caso bastante particular que no ujú, entendía al inicio por qué. Mire, ahorita, bueno, te explico. Lo que pasa es que yo estaba trabajando en una empresa constructora y sí, estábamos en un trabajo en Hacienda, ujú, estábamos remodelando Hacienda, pero después me vengo enterando pues, que la remuneración que les iban a dar en la empresa, pues no iba, o sea, no iba a salir costeable con los gastos que se hicieron a la remodelación. ujú, Y ya yo dije, no, pues entonces, ¿por qué? Pues ahora sí que mi jefe decidió eh, seguir con la remodelación, porque a él sí le habían dicho que desde un inicio, bueno, la remuneración que le iban a dar, y obviamente pues no salía a cuenta haciendo pues ya toda tu mm, cotización y la fregada. exacto, Y yo sí no tenía, o sea, salíamos perdiendo, pues, en el aspecto de dinero, ¿no? sí, Y no me tenía como mucho sentido el por qué había entonces, aceptado el contrato. Ya después ujú, me vengo enterando que lo hizo más que nada por el currículum, por el hecho de tener en el currículum de la empresa que había trabajado para esta institución, que pues parece ser que es un poquito importante, ajá. le podía ayudar a conseguir otro tipo de trabajos, a pesar de que no se ganara tanto dinero. Ok, entonces quiere decir que estaba considerando como un beneficio no tangible, pero sí atractivo, el, ¿cómo se llama? La reputación de su empresa. Sí, Ok, Y al entonces, final de cuentas es un beneficio, ¿no? exactamente, es un beneficio, no es un beneficio material, es este beneficio no monetario que estaba considerando tu jefe como suficientemente atractivo como para que el beneficio monetario, aunque fuera negativo, hacía al proyecto atractivo. ¿Ok? sí, es el único caso en el Sí, que sí, bueno, el que yo puedo ver este tipo de circunstancias. así es, pero aún así, para tu jefe, el beneficio, ¿no? Que en este caso implicaba posibles futuras ganancias, ¿no? Posibles futuros proyectos, era suficientemente atractivo como para aventarse a hacer este proyecto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, para él, el análisis costo-beneficio seguía siendo positivo. ¿Sí? De hecho, Ah, muchas veces al principio de las empresas esto es muy común.
pues es bueno, tal vez no ganaré mucho, pero me voy a hacer currículum. Entonces el beneficio está en otro lado. O sea, lo están considerando como un beneficio no material y es suficientemente atractivo como para realizarlo. ¿Sí? Entonces el análisis costo-beneficio sigue siendo positivo. ¿De acuerdo? Yo apenas estuve platicando con un ingeniero que lleva Ajá. como un año que empezó su empresa, año y medio Sí. más o menos. Pero él está como subcontratado. Entonces, lo que hace, al 100% del proyecto, el 80% es para él y el 20% para la contratista que lo ganó. Ujú. Entonces, pues así platicando con él, igual le decía que por qué no empezaba ya a licitar él para ya llevarse el 100%. Y me platicó que era lo mismo. O sea, que lo que primero quería ganar era como reputación Exacto. o tener currículum. Porque Exactamente. luego es muy complicado licitar porque Ujú. si te piden mucho currículum. Exactamente. Entonces le estaba igual apostando a otras cosas, ¿no? Y el beneficio era suficientemente bueno para ellos. Vamos a ver, Juan dice que sobre las fotomultas. Pues en realidad yo creo que sí, Juan, porque básicamente el gobierno tenía un beneficio de no hacer nada, de estar sentado viendo que los otros trabajaban, de 20%. Tal vez no fue mucho, pero para ellos era suficientemente atractivo. Y sobre todo, tenían el beneficio extra, que en el caso de muchos programas públicos se da. Recuerden que se supone que los gobiernos, más que estar buscando un beneficio económico, están buscando un beneficio social. Y los políticos, de manera personal, además también buscan trayectoria y buscan imagen pública. Entonces, no sé si recuerdan que cuando empezaron lo de las fotomultas, lo primero que empezaron a presumir es que la mortalidad en derivada de accidentes de tránsito, o sea, la fatalidad, los muertos por accidentes, se les habían básicamente bajado a cero. No sé si se acuerdan que eso fue las primeras noticias que dijeron, miren, como ya pusimos fotomultas, lo que está pasando es que usted ya, si es peatón, es menos probable que se muera si lo atropellan, porque los coches ya van a 50. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan de eso? Más o menos. Eso es lo que dijeron. Honestamente, no me he puesto a ver las estadísticas, a ver si es cierto, ¿sí? Y sería interesante ver que ahora que que volvieron a cambiar el sistema de multas, o sea, ahora ya no te multan, ahora te mandan a hacer, creo que servicio social, o creo que ni siquiera, o sea, creo que ya eliminaron ese negocio. No sabemos también si algunos funcionarios del gobierno, no lo sé, ¿eh? También estaban conectados con estas empresas y recibieron un beneficio personal, no lo sé. Pero básicamente el gobierno de la Ciudad de México, cuando puso eso, pues básicamente no hizo nada, nada más dio un permiso y derivado de ese permiso tenía ingresos extras. Entonces creo que en ese sentido sí era beneficioso. Que el beneficio gordo se lo llevaban otros, probablemente es verdad. Es más, no lo dudo que sea verdad. Y que al final todos terminábamos pagando, ¿no? Pero en teoría el beneficio social era que la fatalidad en accidentes de tránsito había disminuido. No lo sé, tengo que ver esos números. Yo tiendo a no creerles mucho a los números de información pública, o sea, lo que afirman a partir de eso, porque me he dado cuenta que en muchas ocasiones no es verdad. Sobre todo en términos de calidad de aire, cuando uno empieza a sacar los datos y ve cuando pusieron los no circulas y cuando cambiaron las reglas, se da cuenta que no es cierto. Que no hay un beneficio como factible, ¿no? O sea, visible en las políticas públicas de calidad de aire. No sé, nunca he visto la parte de fatalidad en accidentes de tránsito. Pero sí, cuando quieran les enseño las gráficas para que vean que lo que digo es verdad, ¿ok?
En fin, el chiste es que lo que necesitamos es un beneficio que sea mayor que lo que nos cuesta. ¿Bien? Entonces, necesitamos proyectos que tengan mayores beneficios que costos. Tan, tan. ¿Ok? Ya sea beneficios monetarios o beneficios no monetarios o beneficios sociales. ¿Ok? Bien. Y luego tenemos dos medidas que básicamente nos indican sobre qué tan bien o qué tan bueno es el beneficio en relación a al tiempo que nos vamos a tardar en recuperar el dinero, ¿no? Entonces, uno de ellos es el periodo de recuperación de la inversión, que es básicamente, esto tiene un costo. Esto sobre todo se usa mucho en empresas, ¿no? O en proyectos económicos. Bueno, no, en proyectos que tienen un carácter más bien económico. Evidentemente, un proyecto cuesta. Y lo que yo quiero saber es los beneficios que me dé el proyecto, en cuánto tiempo me van a reembolsar lo que me costó. Y a eso se le llama periodo de recuperación de la inversión. Y básicamente es cuánto tiempo del flujo de caja del proyecto, o sea, los beneficios, van a hacer que yo recupere lo que invertí. Evidentemente, queremos periodos menores. Entonces, se puede estimar con esta expresión, que es la inversión del proyecto entre beneficio, y básicamente el beneficio es por periodo. Y lo que necesitamos son, o sea, no es el beneficio total, es el beneficio por un determinado periodo, ya sea un mes, una semana, un día, depende en cuánto estén haciendo sus cortes de caja. Y así podemos obtener lo que se llama el periodo de recuperación, que es un periodo de tiempo en el que voy a recuperar mi inversión. Y por supuesto, lo que queremos son periodos de recuperación más cortos. ¿Ok? ¿Cuáles son los periodos típicos de recuperación de proyectos en empresas? 3 años. Si es menor a 3 años es mejor. Todavía, si es mayor a 3 años, ya no es tan atractivo. A veces también esto les puede servir en sus casas, por ejemplo, si deciden instalar un calentador de gas, ¿sí? No, perdón, un calentador solar adicional al de gas. Les va a costar, pero en teoría tendrían ahorros mensuales, ¿no? Que estarían ahorrando en gas. Entonces podrían, haciendo esto, encontrar en cuánto tiempo el tanque solar se pagaría solo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar esta expresión? Pues que es súper fácil de estimar, ¿no? Nada más es una cosa entre la otra. Y es una estimación muy rápida de un periodo de recuperación. O sea, es como relativamente, nos da una idea rápida de qué tan atractivo es el proyecto. Pero ¿cuál es el argumento en contra? Pues que básicamente no es totalmente objetivo porque no considera costos de oportunidad. Entonces, no estaríamos considerando, por ejemplo, que tal vez nos hubiera convenido mejor invertirlo en otro lado y tendríamos mejores beneficios, ¿no? Entonces, nada más nos da como un periodo de tiempo y compararlo con otro. Ok, entonces lo que nos interesa son periodos cortos. Mientras más corto, mejor, ¿sí? Bien. Y vamos al último criterio, que se llama el retorno de la inversión. Es más conocido por sus siglas en inglés, que es ROI, que es Return on Investment. Es básicamente qué tan, ¿cómo será? ¿Qué tan bueno va a ser el porcentaje? ¿No? O sea, evidentemente lo que esperamos es mayores beneficios, ¿no? De una cosa. Tú inviertes en algo y lo que tú quieres cuando inviertes algo es tener un porcentaje de retorno que sea atractivo para ti, ¿de acuerdo?
Entonces, es qué tan eficiente es una inversión. Entonces, es útil para comparar distintas inversiones y mide la cantidad que obtenemos con respecto al costo, porque evidentemente una inversión también implica un costo. Y se calcula con esta fórmula que es beneficios menos costos entre costos totales multiplicado por 100. Ahora, ¿cuándo se convierte atractivo un proyecto? Cuando la tasa de retorno de inversión, la ROI, es mayor a una bancaria. O sea, ¿qué me conviene más? ¿Mover mi dinero o dejarlo o es más atractivo no hacer nada? ¿Sí? Y generalmente lo comparo con, pues, beneficios bancarios, ¿no? Por ejemplo, CETES. ¿Alguien sabe cómo en cuánto está la tasa de CETES el día de hoy? ¿Alguno de ustedes? Es como el 4% o 3%. Exactamente, es bastante baja. Entonces, básicamente, si el beneficio del retorno de inversión que estamos haciendo es mayor a 4%, entonces ya es atractivo, ¿no? Tendríamos beneficios mayores que si el dinero estuviera invertido en CETES, por ejemplo. ¿Sí? Y también sirve la parte útil, como menciono aquí en la diapositiva, es que me permite comparar una inversión con otra. Puedo, digamos, comparar cuál tiene el mayor retorno de inversión y por supuesto que mientras mayor sea, pues es más atractivo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien, profesora. Gracias, Roberto. Bien. Entonces, con esto terminaríamos la parte de Ah, sí, me falta. ¿Cuáles son las ventajas del retorno de inversión? Que es una medida versátil y simple y se puede utilizar como indicador simple de la rentabilidad de una inversión. Me permite comparar proyectos o soluciones y podemos aplicarlo a diferentes tipos de inversión. Pero ¿cuáles son las desventajas? Pues que cuando el proyecto empieza a ser muy complejo, por ejemplo, si tenemos más bien beneficios sociales en vez de monetarios, y empieza a ser mucho más complicado estimar el retorno de inversión. Y probablemente tendremos que contratar a algún especialista, ¿sí? O algún analista económico para que la calcule, ¿sí? Porque a veces los beneficios no son tan sencillos de estimar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo estimamos la disminución de delincuencia en un lugar? Pues honestamente yo no tengo idea, ¿sí? O cómo estimamos, sí creo que tengo alguna idea. Por ejemplo, ¿cómo podemos estimar el beneficio de menor tráfico en una ciudad? ¿Alguien tiene una idea? ¿Una propuesta? ¿Opiniones? Pues el número de carros que se vende por año, tal vez, ¿no? No, no es por ahí. Básicamente se mide en términos de cuántas horas pierdes en el tráfico. O sea, sacas un promedio de, por ejemplo, en vez de... Son horas que dejas de ser que estimas dejas de ser productivo y por tanto dejas de producir dinero. Y tiene cierto grado de razón. O sea, si tú llegas cansado a tu trabajo porque te aventaste 3 horas de camino, probablemente vas a ser menos productivo que si hiciste media hora, ¿no? Por ejemplo, eso sería una pregunta interesante para ustedes. Ahora que no han tenido tiempos de traslado, ¿sienten que son más productivos o son menos productivos? ¿Qué dicen? ¿No has dejado de trabajar? Sí, pero por ejemplo, te están quitando el tiempo que pierdes para ir a la facultad. ¿Te sientes más productivo o menos productivo, Abraham? Sí, más productivo. Sí, Sí, ¿no? más Porque tienes productivo. menos tiempo de traslado.
No, y aparte, pues las clases las estoy tomando en el trabajo. Claro, entonces por eso no tienes que ir, no tienes que salir de tu trabajo, ir a la facultad y luego regresar a tu trabajo, por ejemplo. Entonces, realmente sí se mide la productividad, la parte de mejorar el tráfico. No, y aparte los primeros meses, bueno, por ¿Sí? ejemplo, como de abril a agosto, pues no Ujú. había nada de tráfico, porque Claro, no había gente. así es. Y ahorita ya hay un poco más, ¿no? Sí, Ya todo el mundo se no, pues relajó. ya es igual. No, todavía no. Todavía no. Yo logré ir a la central de abastos esta semana con cero tráfico. Bueno, en las mañanas sí no hay porque pues no hay escuelas, Claro. Sí, sí, que sí. son las que hacían tráfico, pero en las noches sí. En En las las noches noches sí. tienes razón, porque todos eventualmente regresamos a nuestras casas. En fin, la cosa es que todas estas herramientas son las que les sirven para comparar las diferentes alternativas de solución, ya que están como dibujadas para ver cuál es mejor que otra y cuál es más conveniente que otra. ¿Sí? Algunas también son útiles para su vida personal, como el retorno de inversión. ¿Ok? En fin, entonces voy a detener la grabación.